Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta nueva reflexión que no pretende otra cosa que ser un estímulo pues para seguir adelante en este camino precioso que tenemos por delante. Y sinceramente os lo voy a decir con toda claridad. El hecho de tener que o el deseo de presentar una reflexión cada semana, jueves, los sábados el estudio bíblico que estamos dando, preparar la predicación, etcétera, y otros temas más. A veces el presentar esta reflexión de hoy, jueves, puede caer en la rutina, puede caer en el hecho de decir, bueno, ya es una costumbre, tengo que hacerlo, voy a pedirle al Señor que me dé la luz sobre un tema y entonces se desarrolla. Pero a veces ese desarrollo del tema pierde claramente ese don de la espontaneidad, ese don de la reflexión, ese don, que repito, no deja de ser un don, de la experiencia que tiene cada uno sobre las cosas del Señor. Es decir, voy a intentar, con toda claridad os lo digo, que estas reflexiones sean algo experimental, es decir, que sean como hasta ahora han sido, pero repito, la tentación es muy poderosa, de, bueno, pues tener un temario y seguirlo. Quiero y deseo que estas meditaciones, estos conceptos, estas ideas que os quiero exponer, sean sobre todo algo experimental. Sinceramente, el creyente, que se dice creyente, experimenta a Dios. El verdadero creyente siente a Dios en su corazón y todo lo que surge de él no deja de ser ese diálogo que a veces tenemos con él, en la que le preguntamos, nos contesta, y eso lo manifestamos en las reflexiones y en las conversaciones que podemos tener unos con otros. Es esencial que sea así. Y por eso, porque creo que es esencial que sea así, es que vamos a hablar hoy, jueves, sobre algo que considero vital. Mirad, realmente todos reconocemos, porque es algo, repito, vital, experimental, la incapacidad de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir sus mandamientos. Aunque los amamos, aunque los deseamos, sucede lo que expresa Pablo en Romanos capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago, el mal que hago. Hacemos el mal, por mucho que amamos la voluntad de Dios. Y eso el Señor lo sabe, y lo sabe muy bien, lo sabe muy bien. Y como su pretensión, su deseo es el de salvarnos, lo que hace es actuar, lo que hace es poner en marcha un sistema, un engranaje de salvación, y lo hace empezando enviando a su Hijo Jesús para ofrecernos su reino e indicarnos la forma, la manera de entrar en él. Y la solución que nos da es la fe, la confianza en él. Pero claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Es toda fe, cualquier tipo de fe la que Dios requiere? ¿Qué tipo de fe quiere? ¿Qué tipo de fe pretende?
¿Podemos con nuestra fe acceder a su reino? ¿Y qué características ha de tener nuestra fe en él? De entrada hay que decir, como nos dice la Escritura, que la salvación es un don de Dios a través de la fe. Somos salvos por la fe y es un don de Dios. En el fondo hay que decir que siempre nuestra fe es una fe, y aquí tengo el gato, ¿lo veis? Mi amigo el gato, que muchas veces no me deja exponer las ideas, pero está aquí, y como os decía antes, la espontaneidad, la naturalidad, ahora lo tengo aquí haciéndose amigo de la Biblia, rascando su cara en la Biblia. Pero vamos a seguir, porque precisamente eso es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuál es realmente la verdadera fe? ¿Qué es verdadera fe? Pues mirad, sinceramente, la verdadera fe es la fe que tuvo Jesús. Esa es la fe que nos salva. Y esa fe es a la que nosotros debemos acceder, uniendo nuestra fe a la suya para alcanzar la salvación. La respuesta más preciosa es la que nos expone en Juan 17, 1 al 3, que dice así: después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le has otorgado poder, potestad, sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que tú le confiaste. Y en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan o que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se sabe si este versículo 3 es una aportación del evangelista como una especie de resumen de lo que nos quiere decir Jesús, o son palabras dichas por el mismo Jesús. Es igual. Lo importante es el mensaje que nos transmite. Y son las primeras palabras o la introducción a la oración que el mismo Jesús hace. Y vemos en esta oración, la de Jesús, unas pautas que nos resultan muy interesantes. Primero, en el de 1 a 5 que hemos empezado a leer, en el versículo 5, más adelante dice: y ahora pues, Padre, glorifícame junto a ti con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Hay algunos manuscritos que traducen: Padre, glorifícame a ti con aquella gloria que tenías contigo antes de que el mundo existiera. Es más lógico, es más evidente, porque esa gloria que tenía Dios al principio, después se le da a Jesús en la resurrección. Pero bueno, no vamos a meternos en exégesis ni en asuntos doctrinales que más bien a veces traen discordia y separación que no unión. Fijaos que lo primero que hace Jesús es interceder por sí mismo. Y esto ya nos enseña algo, que podemos y debemos orar por nosotros mismos. Segundo punto, lo vemos en el versículo 9
de Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me confiaste, porque son tuyos. Y aquí vemos otro segundo aspecto de la oración de Jesús, que intercede por sus discípulos, por sus seguidores. Y esto nos enseña que podemos orar por los que nos rodean. Y hay un tercer punto. Jesús intercede por aquellos, fijaos en el versículo 20, dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por su palabra. Intercede por aquellos que van a creer en él. Y es el tercer punto que nos enseña Jesús. Podemos orar por la salvación de los seres humanos y por los que ya creen. Romanos 8:34 nos enseña también algo interesante. 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Pablo lo confirma. Cristo, Jesús. No solamente aquí, sino estando en gloria, intercede por nosotros. Pero volvamos al 17:3. Porque, repito, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí la palabra conocer, o reconocer, según traduce la palabra, no se refiere a un conocimiento intelectual, abstracto, que es lo que os decía al principio. Muchas veces podemos caer en un conocimiento intelectual abstracto y que a veces nuestras reflexiones tienen más de intelectualidad que no de vivencia. Tiene más de especulación mental que no de experiencia de corazón. Porque a veces podemos caer en la tentación de aprender las cosas del Señor como aprenderlas en un libro de texto. Que conocer implica un compromiso interno, existencial, que a la vez se convierte en algo práctico. Evidentemente, la experiencia de Dios en nuestro corazón no puede quedar solo en nuestro interior, sino que se manifiesta externamente. Porque la experiencia de Dios, el compromiso interno, implica la aceptación de Dios como quien es y la de su voluntad. La fe implica también una confianza total en el Señor, no solamente en lo que hizo Jesús, sino en lo que dijo. No solamente en lo que dijo Jesús incluso, sino en todo lo que está expresado en el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Es el amor a Dios por su ofrecimiento y al prójimo como hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Es la obediencia sentida, vivida, experimentada al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Ese es el conocimiento de que nos habla Juan 17:3. Un conocimiento del Padre y del Hijo. En Juan en 14, versículo 7 y también en el 9 dice así: si me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando Jesús dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, no está diciendo, ni mucho menos, que Él sea Dios.
está diciendo que es tal la unión que hay entre Él y su Padre, y Él aquí, como hombre, está revelando totalmente a Dios. Es la fe de Jesús, hermanos y hermanas, la que nos salva. La fe en Él que nos adhiere a su fe, y gracias a su fe y a su entrega, Jesús nos da la salvación. Aquí también en el versículo 9 que hemos leído de Juan 14, 9, antes hemos leído 7, dice, Jesús le preguntó, ¿tanto tiempo que llevo con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? Conocer al Hijo es conocer al Padre, y la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, pero no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento existencial, experimental y vivido. Por eso esta tarde te pido, te ruego, que te canalices, que nos veamos nosotros mismos y busquemos si realmente nuestro conocimiento de Dios es teórico, tradicional, intelectual, académico, para que si es así, busquemos realmente un conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo existencial, vivido, práctico y que se plasma en cada instante de nuestra vida. Quiera el Señor que esta pequeña reflexión nos haya servido para seguir avanzando en su camino. Amén.